Masejet Menachot, Daf Pehea Mudalef 85 a 7 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar la Mishnah, hagamos una pequeña introducción. Esta Mishnah que vamos a ver a continuación, según Rashi en Ktav Yad, nos está hablando únicamente en dos Menachot específicas. ¿Cuáles? Minjat Omer y Shte Alechem únicamente. Sin embargo, Tosafot, Rambam y el mismo Rashi en Masejet Pesachim opinan que esta Mishnah no nos habla en dos Menachot específicas, sino en cada Minjá y Minjá, en todas las Menachot en general. Y nosotros vamos a ir según esta última explicación, esta última opinión, que la Mishnah nos habla en todas las Menachot. Veamos la Mishnah. En Meviim lo mi betas de Balim, velo mi beta Shelachim, velo mi beta Ilan, veimevi kasher. En esta primera parte la Mishnah nos dice lo siguiente: una persona que quiere traer un korban minja y para eso necesita ¿qué? Harina. Dice la Mishnah, no puede traer esa harina de un grano que creció en un campo fertilizado. O sea, en un campo que por su naturaleza no saca buena producción y requiere que le agreguen fertilizantes para que saque buena producción. No se puede traer harina de granos que nacieron en campos fertilizados. Igualmente, tampoco se debe traer harina de granos que crecieron en beta shelachim. ¿Qué es beta shelachim? En campos de regadíos. O sea, en campos que no se abastecen de agua natural, de agua de lluvia, sino a través de irrigación humana, artificial. Igualmente, tampoco puede traer harina de granos que crecieron en beta ilán. ¿Qué es beta ilán? En campos que hay árboles. Y entre los árboles crecen esos granos. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque esos granos no salen de buena calidad. Porque el árbol absorbe demasiado de nutrientes. Entonces afecta a los granos, al crecimiento de los granos. Pero aún así, nos dice la Mishnah, todas estas cosas no debe hacerlo lejatejilá. Pero si lo trajo, está kasher la minja. Si llegó a traer una minja con harina de betas de balín, o sea, de un campo fertilizado, o de beta shelachim, o sea, de un campo de regadío, o de beta ilán, o sea, de un campo de árboles, no debe, pero si lo trajo, kasher. Esa es la primera parte de la Mishnah. Segunda parte, Keitzad ose Nara, Shana Rishona, Ubashana Shenia Zor'a, Kodem la Pesach Shivim Yom, Vehi Osa Solet Merubah. En esta segunda parte, la Mishnah nos explica cómo es que uno tiene que encargarse de sembrar, de plantar, de producir estos granos adecuados para de ellos poder sacar la harina para minja. Nos dice la Mishnah, te voy a decir cómo una persona saca una buena harina, dice la Mishnah. En una parte de la tierra, la ara el primer año, ¿sí? La ara, ¿sí? Sin sembrarla, ¿sí? El segundo año, la siembra previo a Pesach 70 días, y de esa sembrada sale una producción top, muchísima harina y muy buena. Calidad y cantidad. Así nos dice la Mishnah. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más detalles de este proceso. Pero otra vez la Mishnah por ahora nos dice primer año. O sea, un año no siembra, sino nada más ara. Segundo año siembra. 70 días antes de Pesach. Y lo que crezca de eso, cantidad y calidad. Y de ahí sacas la harina adecuada para la mejor harina para corbán, para cualquier corbán minja. Sigue diciendo la Mishnah, tercera parte, Keitzad bodek, hagizbar machnis yado letochan, ala ba'avak pesula cheina pena, veimitlia pesula. En esta última parte la Mishnah nos dice cómo se hace la limpieza de la harina. Sabemos que la harina tiene que ser limpia, que no tenga ninguna suciedad ni nada. Entonces ya explicamos previamente que se tamizaba. Pero la Mishnah aquí nos explica cómo se verifica que efectivamente pasó todo el proceso de tamizaje. Eso es lo que nos viene a enseñar esta tercera parte de la Mishnah. No cómo se limpia, sino cómo se verifica. Entonces dice la Mishnah, el Gizbar. ¿Quién es el Gizbar? El tesorero del Bet Hamikdash. Cuando le llega la harina para las menajot, mete su mano y la saca. Y cuando la saca, ve si sale polvo. Recuérdense que el polvo no sirve para la harina. Ni el polvo ni las suciedades. Tiene que ser únicamente la harina. Entonces, si salió polvo, la harina esa está todavía pesula, inválida, hasta que nuevamente ¿qué? La vuelvan a tamizar. Para sacar la harina se tamiza con muy delgadito.
Sí, para que la harina nada más caiga. Ok. Y si la harina se agusanó, es un defecto eterno. No tiene solución. Así nos dice la Mishnah. Veamos la Gemara. Dice la Gemara. Keitza 12. Nara shana rishona. Y vaya leu. Ejika amar. Nara shana rishona. Veshnia nar'a vezora. O dilma nar'a shana rishona. Veshnia zor'a velo nar'a. Ok. Antes de seguir leyendo, expliquemos la pregunta, la duda de la Gemara. Mencionamos en la en la segunda parte de la Mishnah, que cómo uno tiene que sembrar, producir la mejor harina. ¿Cómo es? Nos dice la Mishnah, ¿sí? Que uno ara la tierra el primer año sin sembrar y el segundo año siembra previo de Pesaj 70 días. Y lo que salga de ahí, fantástico. Bien, la Gemara tiene duda. ¿Cómo es el proceso exactamente? La Mishnah no nos especifica el segundo año qué se hace exactamente. Tengo dos opciones como decir. O que el primer año se ara sin sembrar y después el segundo año se vuelve y se ara sin sembrar y nuevamente después cuando se acerca 70 días previos a Pesaj siembra y para esa sembrada siempre cuando se siembra hay que arar nuevamente. Entonces sería un total de ¿cuántas aradas? 3. O ara primer año sin sembrar. Segundo año siembra, o sea, ara y siembra directo. No hay una arada adicional sin sembrar ahí. Esa es la duda de la Gemara. Solo para aclarar un poquito más, cuando decimos nara, ¿sí? En la nara, que está 12 nara, shana rishona, es cuando una persona ara sin sembrar. ¿Cuál es la idea de eso? Quitar las raíces, ¿sí? De las hierbas antiguas para que no crezcan y no perjudiquen la fortaleza de la energía, la fuerza de la tierra. ¿Ok? Pero de todas maneras la Gemara tiene esa duda sobre nuestra Mishnah. Cuando la Mishnah nos dice que ara el primer año sin sembrar y después en el segundo año siembra 70 días antes de Pesaj y obviamente esa sembrada tiene que volver a arar, ¿sí? La pregunta es si previo a esa sembrada con arar hay otra, en el segundo año hay una arada también sin sembrar o no. Esa es la duda de la Gemara. Dice la Gemara Tashema, Amar Rabbi Yossi, Tashema de Tania, Amar Rabbi Yossi Afrite Karzaim Ukfar Achim, Ilmale Semuchot Yerushalayim Ayu Meviim Mehen. לפי שאין מביאים את העומר אלא מן השדות המודרמות והמנונרות לכך שבהם חמה זורחת ומהם חמה שוקעת. כיצד עושה? נרה שנה ראשונה ובשנייה חורש ושונה וזורעה קודם לפסח 70 יום כדי שתהיה סמוכה לחמה ועושה הקנה זרת ושיבולת צלתיים וקוצר ומעמר ודש וזורע ובורר וטוחן ומרקד. הוא מביא אצל גזבר והגזבר מכניס ידו לתוכה. אם עלתה באבק, אומר לו חזור ונפה אותה שנייה. בשביל רבי נתן אמרו, גזבר סח ידו שמן ומכניס לתוכה עד שמעלה כל אבקה. קטני מיד, חורש ושונה. ולהתמך מדתין לו קטני שונה, ברייתא קטני שונה. הלא קשיא כאן בעבודה, כאן בשאינה עבודה. מה יהווה עלה? תשמע דתניא, nar Hetzia Vezorea Hetzia, nar Hetzia Vezorea Hetzia. Escuchen bien, Rabotay. Dice la mata, voy a traer una prueba de una baraitá. En la baraitá Rabbi Yossi nos dice lo siguiente. Nos dice muchas cosas y en la mitad de lo que dice, entre muchas cosas que dice, vemos cómo era el proceso de arada. Si se hace una arada adicional sin sembrar en el segundo año, previo a la sembrada o no. La mata una baraitá, repito. Dice Rabbi Yossi lo siguiente. También los trigos que venían del lugar llamado Karzaim y Kfar Achim, o mejor dicho, también no que venían los trigos de Karzaim y Kfar Achim, si hubiesen estos dos lugares estado cerca a Jerusalén, se hubiese traído de ellos. ¿Por qué? Porque no se puede traer Korban Omer, sino únicamente hay ciertas condiciones, de campos que se encuentran al sur, ¿sí? ¿Por qué al sur? Porque cuando crece en la cosecha, los granos cuando crecen en el invierno. Y en el invierno el sol siempre está apuntando más hacia dónde? Hacia el eje sur, ¿sí? Entonces por eso siempre se traían campos que están hacia ¿qué? Hacia el sur, ¿sí? Y adicionalmente se traen de aquellos campos que se aró adecuadamente en el momento adecuado, ¿sí? Para que la producción que salga una buena producción.
¿Y por qué del sur? Porque como dijimos, porque el sol, cuando están hacia el sur, sale en ellas y se oculta en el lado de ellas también. Brevemente explico la idea. El sol siempre sale ¿de qué lado? Este. ¿Y se oculta en dónde? En el oeste. Pero dependiendo, ¿sí? Si, respecto al norte y el sur, va cambiando según la estación del año. ¿Sí? En la época de Nisan y Tishrei, ¿sí? Que es la mitad de cada, ¿sí? Entonces, lo que transcurre, ¿sí? Es por encima de exacto la mitad entre el norte y el sur. Pero en la época del invierno, que es cuando crecen los granos, está más hacia el sur. Por eso es ideal que el campo esté en el sur, para que siempre le pegue el sol y crezca mejor. Ok, sigue diciendo la varita, sigue siendo rápido, sí. ¿Cómo hace para sacar una buena harina? Dice, mira, escuchen bien. Ara un año ara y no siembra. Segundo año, ara 2 veces. ¿Qué significa 2 veces? La primera vez del segundo año, ara y no siembra. Y la segunda vez, ara y siembra. ¿Sí? De aquí es la prueba de que hay una arada adicional. ¿Sí? Pero seguimos diciendo la baraita. Y después, ¿siembra cuándo? ¿Cuánto tiempo antes de Pesaj? El segundo año, 70 días antes de Pesaj. ¿Para qué? Para que esté lo más pegado a la fuerza mayor del sol y crezca bien. ¿Sí? Y a través de eso va a poder hacer que el tallo tenga media amá y el shibolet, que es la espiga completa, tenga el doble. Media amá, el doble de media amá es una amá. Zeret es media amá, 2 zeret son una amá completa. Después cosecha, las trilla, las avienta, las selecciona, las separa, ¿sí? Después las muele y después las tamiza. Y después, ¿qué queda? Harina. Buena harina, la trae a quien, a manos del tesorero del Betamigdash, y él tiene que verificar si tamizó bien. ¿Qué hace? Mete la mano. Y si sacó y está llena sale polvo, no tamizó bien, tiene que tamizar en cosas finitas también. Entonces Malvan le dice otra vez, vuelve a tamizar. Y el nombre de Rabinatán decía que si el Gizbar veía que tenía mucho polvo, se le untaba su mano de aceite y la metía, y el aceite siempre absorbe el polvo, y así quitaba él polvo de esta harina. Pero de todas maneras vemos claramente esta baraita, que cómo era el orden. Un año arar y no sembrar, que en eso estamos todos de acuerdo. Segundo año hay 2 aradas. Arar, dice la baraita, Shiniah Joresh Veshoné, en el segundo año se ara y se ara. O sea, ¿cuántas veces se ara el segundo año? 2. Una, la primera se ara sin sembrar, y la segunda se ara para sembrar. Entonces vemos que también, entonces aparentemente, si la baraita sí dice, pues también nuestra Mishnah aparentemente también se refiere a que en un año primer año y segundo año, me refiero primer año y segundo año, un año así, sí, se van. Entonces, primer año se ara y no se siembra, segundo año se ara y no se siembra, y después se ara y se siembra 70 días antes de Pesaj. Dice la Gemara, así dice la Gemara, que prueba de esta baraita a favor de uno de los lados. Y la Gemara dice, pero ¿sabes qué? No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque al fin y al cabo nuestra Mishnah en la baraita, empezamos por la baraita, dice Sheniah Joresh Veshoné, que en el segundo año se ara y se repite y se ara nuevamente. A diferencia de nuestra Mishnah, así dice la baraita, nuestra Mishnah no dice simplemente que el segundo año se hace zeriá, o sea, una sola Harishá. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir prueba de la baraita a favor de la Mishnah, prueba de la baraita hacia la Mishnah, que hay 2 aradas en el segundo año? En la baraita dice Meforash Joresh Veshoné, en la Mishnah no dice así. Dice, no hay pregunta. Podemos decir que es la misma opinión. Están hablando en diferentes casos. La Mishnah está hablando cuando es un campo que ya fue previamente cultivado, ya se usó. ¿Sí? Y por lo tanto, como ya fue cultivado previo al primer año, o sea, previo al primer año de este ciclo, ya fue previamente cultivado. Por lo tanto, es suficiente que una sola vez haga un arado sin sembrar en el primer año después de que ya fue cultivada, ¿sí? Y después, en el segundo año, arar y sembrar directo. A diferencia de la variedad, está hablando en un campo que nunca fue cultivada previamente. Entonces, el primer año hay que hacer más trabajo en la tierra, que arar más. Por eso el primer año, ara y siembra. El segundo año, ara y no, perdón. Por eso el primer año, ara y no siembra. El segundo año, ara y no siembra. Después, ara y siembra. La Gemara dice, bueno, entonces, Tajles, ¿cómo es? Listo, aceptamos esta respuesta última que dijimos, que depende si ya se fue cultivado previamente este campo o no. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba, una baraita. Dice Meforash la baraita. ¿Cómo es el proceso de la plantación? Dice la baraita, mira, tú tienes que dividir tu campo en 2 mitades. Dice la baraita.
digamos, mitad derecha y mitad izquierda. Digamos, la mitad derecha es mitad número 1, mitad izquierda es mitad número 2. El primer año, ¿qué haces? Aras la primera mitad y no siembras. Y el segundo año, el primer año aras la primera mitad y no siembras, y aras la segunda mitad y siembras. Y el segundo año aras la segunda mitad y no siembras, y aras la primera mitad y sí siembras. ¿Sí? Y así haces todos los años. Un año mitad, de ahí siembras, y el otro año la otra mitad y no siembras en la primera. ¿Sí? Así vas haciendo. Vemos claramente que en el segundo año, efectivamente, claramente vemos Meforash, que el segundo año, ¿qué es lo que se necesita? El segundo año de cada mitad se necesita arar y sembrar. No necesitas una arada sin sembrar previamente. Aquí nos dice, aras y no siembras en una mitad, y en la segunda mitad aras y siembras. Después, el segundo año, en la primera mitad aras y siembras directo, y en el segundo aras y no siembras. O sea que lo importante es que haya una arada sin sembrar previo, o sea, en un año previo, y en ese mismo año que vas a sembrar, la arada y sembrar directo, y no previamente una arada sin sembrar. Ok, entonces efectivamente vemos en esta baraita que nuestra Mishnah, cuando nos dice que el primer año aras y siembras, y el segundo año que el primer año aras y no siembras, y el segundo año aras y siembras, es aras y siembras y ya. No tienes que el segundo año también previamente arar sin sembrar. Ok, seguimos. Amar Biohanan. En mevim et haomer el aminasadot mudramot sheberet Israel shebem jamás dorachat umem jamás shokat. Tana miach Shaul omer omer haya ba mibikat bet mikle kebat shalosh snim hayeta vesade mudremet hayta ba uba jamás dorachat umimena jamás shokat. Nar chetzia vezora chetzia, nar chetzia vezorea chetzia. רב חלקיה בר טוביה ולקרנה דהרעה, נר חציה וזרה חציה, נר חציה וזרה חציה, ועבדה על חד תרה, ומזבל לאו לחיטה, לסמידה. Dice Rabbi Yohanan que no se puede traer harina para el Corbán Omer, sino únicamente de los campos que están hacia el sur de Eretz Israel. ¿Por qué? Porque el lado sur, el sol sale y pega y también se oculta y sigue pegando. Sí, como explicamos ya antes. Una baraita a favor de lo que dice Rabbi Yohanan. Dice en la baraita dice Shaul que el Omer se traía de un lugar llamado Bikat Bet Mikle, que era un campo gigante que tenía Bet Shalosh Sein. Y era un campo que estaba ¿en dónde? En el sur. ¿Por qué? Porque ahí tenía el sol que salía y le pegaba, y se acostaba y le pegaba. ¿Y cómo es que se hacía? No, lo que mencioné antes, aquí también lo dice en la baraita. Araba sin sembrar primera mitad, y la segunda mitad araba y sembraba. Eso es en el primer año. Y el segundo año araba y sembraba en la primera mitad, y en la segunda araba sin sembrar. O sea, una mitad se usaba un año y la otra mitad se usaba el otro año. Y la Gemara trae una historia que efectivamente te demuestra que cuando haces esta técnica, que no usas el campo todos los años, sino divides, ¿sí? Y lo harás sin sembrar en un año sí, un año no, ¿sí? Efectivamente te trae mucha producción y de calidad. Dice la Gemara que Rab Hilkiah bar Tuvi, ¿sí? Tenía una parcela de esquina, ¿sí? Y efectivamente en un año araba sin sembrar una mitad y la otra mitad araba y sembraba. Y el segundo año araba sembrando la primera mitad y araba sin sembrar la segunda mitad. ¿Y qué causaba? Que la cosecha, la producción sea el doble, ¿sí? Y lograba vender estos granos de trigo para poder hacer ¿qué? Harina. Vemos que esta manera como sembrar y cosechar saca efectivamente cantidad y calidad. Muy bien. Seguimos. Mitlia pesulat rabanan sole cheitlia rubá pesula vejitin cheitlia un rubán pesulot. Vaira birmia berov hitao berov seateiku. Mencionamos en la Mishnah que si la harina se agusanó, ¿queda qué? Pasul. La Gemara trae una baraita que nos habla más detalles. Dice la baraita, harina que su mayoría se agusanó, ahí es que está pasul. Igualmente jitín, que es jitín, granos de trigos, que la mayoría se agusanó, también está pasul para Korban Minja. Rabbi Mía tiene una duda respecto a esta segunda alajá de granos de trigos que se agusanaron en su mayoría, está pasul. Dice Rabbi Mía, ¿qué es en su mayoría? ¿La mayoría del grano, de cada grano y grano, o la mayoría de la cantidad de la sea? La Gemara se queda en teiku. Seguimos. Vaira bahigdishan mao shel que aleem mishum balmum que van dipsil que balmum dame o dilma en balmum
ela bibehema teiku. Raba tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa si una persona, dijimos que jitín que están agustanados están pasul? ¿Qué pasa si una persona los consagra para korban minja? ¿Sí? Normalmente, si hay un animal que tiene un balmum, para korban está ¿qué? Pasul. Y si lo consagras aún así, tienes malkut. Entonces la pregunta es, si la misma que ahí tienes malkut, pues aquí también, si tienes unos trigos que están agusanados y aún así los consagras, si tienes malkut o no. Por un lado, podemos decir que ya que están estos trigos agusanados inválidos, al igual que un animal con defecto, pues también tienen malkut aquí. O por otro lado, podemos decir, no. Este tema de balmum es únicamente en behemá y no en trigo, y la gemara se queda en teiku. Algo similar, Tran hatam koleche nimtza botolat pasul legabe mizbeach. Amar Shemuel Oshanu ela lach, aval yavesh gorero kasher. Bai Raba higdisho mao shel kelav mishum balmum, que van de pasul que balmum dame, o dilma en balmum ela bebema teiku. La Gemara nos trae una Mishnah en Masechet Midot. La Mishnah dice que cualquier madera, árbol, sí, madera, que se usaba para qué? Para hacer fuego en el Mizbeach, que se agusanó, que tiene un gusano, está inválido para colocarlo sobre el Mizbeach. Dice Shemuel, eso es únicamente cuando la madera está húmeda, laj, fresca, que ahí no puedes sacar el gusano, no puedes raspar y sacarlo, porque está pegado y todo. Pero si está seco y se agusanó, pues simplemente raspas esa parte y se saca y está kasher sin problema el resto del árbol, el resto de la madera. Viene Rabbi y tiene la misma duda aquí también. ¿Qué pasa a una persona que tiene una madera que está húmeda y está gusanada y por ende está inválida para el Mizbeach? Y vino y lo consagró aún así, ¿para qué? Para el Mizbeach. ¿Recibe malkut? Al igual que cuando un animal tiene un defecto que si lo consagras, ¿recibe malkut o no? Por un lado, ya que está inválido para el Mizbeach, al igual que el animal balmum para el Mizbeach, si lo comparamos con el animal, y ya que ahí recibe malkut aquí también, ¿no? Por otro lado, vamos a decir que únicamente todo este tema de la azara, de Akdashat balmum, es únicamente en animal, pero no en madera, y también la Gemara aquí se queda en teiku. Seguimos la botay. Dice la Mishnah, tekoa, alfa le shemen, Abba Shaul omer sheniala, regev beber ayarden. Perdón, Abba Shaul omer sheniala, regev beber ayarden. Kol aratzot yuksherot, ela mikan hayu mevi'im. En מביאים לא מבית הזבלים, ולא מבית השלחים, ולא מן מה שנזרע ביניהם, ואם מביא, כשר. אין מביאים אנפיקנון, ואם מביא, פסול. אין מביאים מן הגרגרים שנשרו במים, ולא מן הכבושים, ולא מן השלוקים, ואם מביא, פסול. Ok. Esta Mishnah nos habla ahorita del aceite. Aceite. Hasta ahorita hablamos de granos de trigos, granos de cebada, harina. Hasta ahorita hablamos de harina para las menajot. En esta Mishnah nos habla del aceite. También las menajot requieren ¿qué? Casi todas requieren ¿qué? Aceite. Se nos dice la Mishnah de dónde viene y que también tiene que ser un aceite ¿qué? Selecto, calidad. No inferior, no de calidad inferior, sino calidad superior, selecto. Nos dice la Mishnah. Tekoa, un lugar que se llamaba Tekoa, ¿sí? Cuando decimos aceite, para menajot, ¿qué aceite se usaba? Oliva, sí, muy bien. Tekoa es un lugar, era el lugar más superior para el aceite que salía. O sea, el mejor aceite salía ¿de dónde? De Tekoa. Y lo ideal es traer para menajot ¿de dónde? De ahí. Abba Shaul dice, mira, hay un segundo lugar muy bueno, que no es como Tekoa, pero también sigue siendo ¿qué? Superior, selecto, llamado Regev, que está en Eber Yarden. Sigue siendo la Mishnah. Todas, no tiene que ser Eretz Israel o estos lugares específicos, cualquier otro lugar es kasher traer de esos. Traer de ellos ¿qué? Aceite para las menajot, solo que mencionamos esos lugares, que porque de esos lugares traían, porque eran los conocidos, que eran los selectos. ¿Cuáles son? Otra vez Tekoa, que era alfa, que es alfa, Aleph, primero para más selecto, y Shenia, y el segundo era ¿qué? Regev. Así nos dice la primera parte de la Mishnah. Segunda parte de la Mishnah nos habla de ciertos aceites que idealmente no es bueno traer de ellos. Pero si trajiste bediabad, kasher. ¿Cuáles son? Dice la Mishnah, no puedes traer aceites de olivos que crecieron en betas de balim. ¿Qué es betas de balim? Campos fertilizados. O sea que necesitas fertilizante adicional para que crezcan allá. No puedes traer aceite que salgan de esos olivos. Igualmente tampoco puedes traer aceite que salgan de olivos que crecieron en beta shelahim. ¿Qué es beta shelahim? Campos de regadío. O sea, de que no se abastecen por lluvia natural, sino artificial. Igualmente, tampoco puedes traer aceite de olivos que crecieron. ¿En dónde? En que hay otras semillas al lado.
porque esas semillas afectan el crecimiento de los olivos. Pero si trajiste de todos estos, kasher bediabad. Esa es la segunda parte de la Mishnah. Tercera parte de la Mishnah, tipos de aceites que son pesulim, inclusive bediabad. Aceite de ampicanón, vamos a ver en la Gemara exactamente qué es ampicanón. Es algo de oliva, pero cómo es la cosa, vamos a ver en la Gemara. Si trajiste pasul, afilu bediabad. Igualmente, si trajiste aceite de olivos que fueron remojados en agua, o olivos que fueron encurtidos, o olivos que fueron hervidos. Aceite de todos estos olivos también no se deben traer. Y si los trajiste, pasul. ¿Sí? Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara. La Gemara nos habla del aceite que mencionamos. ¿Cuál es el mejor aceite? ¿De qué lugar? Tecoa. Muy bien. Nos habla de Tecoa. Dice, Vaishlach Yoav Tecoa, Vaikach Misham Isha Jajama. Maishna Tecoa, Amar Rabbi Yohanan, Mitoch Sheregilim Beshemen Zait, Chochma Metzuya Bahem. Está escrito un pasuk en Shemuel, tomo 2, capítulo 14, versículo 2, que Yoav envió a Tecoa para agarrar una mujer para él. ¿De dónde? De ahí. ¿Por qué en Tecoa? Dice, porque, dice Rabbi Yohanan, ya que ellos siempre tienen mucho aceite de oliva. Bueno, y si lo colocan siempre en sus alimentos, tiene mucha sabiduría. ¿Sí? Mejor dicho, claro, el pasuk dice que Yoav mandó para allá y agarró una mujer inteligente. ¿Qué tiene que ver? Pregunta la Gemara, Tecoa con una mujer inteligente. Dice, no, porque como hay mucho aceite, dice Rabbi Yohanan allá, explica Rabbi Yohanan, como hay mucho aceite de oliva ahí, si aceite me refiero a aceite de oliva, y aplica en sus alimentos, aceite de oliva trae ¿qué? Jochma, inteligencia, sabiduría. Por eso es bueno comer aceite de oliva. Seguimos. Tanu Rabbanan, la Gemara nos trae una historia que tiene que ver con la abundancia en general de Shemen Zait, de aceite de oliva. Tanu Rabbanan, Betovel Bashemen Raglos, de Jelko Shel Asher Shemoshech Shemen Kema'ayan, Amru Pa'am Achat Nitzrechu Lahem Anshelet Ludkeya, Beshemen Minu Lahem Pulmustos, Echad. Amru Lo, Lech Ve'ave Lanu Shemen B'mea Ribo. הלך לירושלים, אמרו לו, לך לצור. הלך לצור, אמרו לו, לך לגוש חלב. הלך לגוש חלב, אמרו לו, לך אצל פלוני לשדה הלז, ומצאו שהיה עוזק תחת זיתיו. אמר לו, יש לך שמן ב100 ריבו שאני צריך? אמר לו, המתן לי עד שיסיים מלאכתי. המתין עד שיסיים מלאכתו, לאחר שיסיים מלאכתו, הבשיל כליו לאחוריו, והיה מסקל ובא בדרך. אמר לו, יש לך שמן ב100 ריבו? כמדומה אני, ששחוק, שיחקו בי היהודים. כיוון שהגיע לעירו, הוציאה לו שפחתו קומקום של חמין ולחץ בו ידיו ורגליו. הוציאה לו ספר של זהב מלא השמן וטבל בו ידיו ורגליו. לקיים מה שנאמר, וטובל בשמן רגלו. לאחר שאכלו ושתו מדד לו שמן ב100 ריבו. אמר לו, כלום אתה צריך לי יותר? אמר לו, הן, אלא שאין לי דמים. אמר לו, אם אתה רוצה לי כך ואני אלך עמך ואטול דמיו. מדד לו שמן ב18 ריבו. אמרו לו, הניח אותו האיש לא סוס ולא פרד ולא גמל ולא חמור בארץ ישראל שלא שכרו. כיוון שהגיע לעירו יצאו אנשי עירו לקלסו. אמר להם, לא לי קלסוני, אלא לזה שבעימי, שמדדתי שמן ב100 ריבו, והרי נושה בי ב18 ריבו. והרי נושה בי ב18 ריבו. לקיים מה שנאמר, יש מתעשר ואין כל mitroshesh vehon rab. Rabotay, esta historia, el final es lo más potente. Además, trae una varita que nos dice lo siguiente. Hay un pasuk en Devarim 34:24. Vetovel bashemen raglo, va a sumergir su pierna en aceite. ¿Esto es qué parte? ¿De qué tribu? De Asher, ¿sí? Que tiene mucho aceite como si fuese un manantial. Como ejemplo para esto, la varita cuenta lo siguiente. Una vez las personas de Ludkia, un lugar llamado así Ludkia, necesitaban ¿qué? Aceite. Se mandaron a un encargado, a un agente, y le dijeron, mira, por favor, ve y compra ¿qué? Aceite. ¿Cuánto aceite? Le dieron mea ribó, cada ribó son 10,000. Mea ribó mané. O sea, ¿cuántos mané son esos? Mea ribó, 100 ribó, cada ribó son 10,000. 10,000 por 100, 1,000,000. Muy bien. 1,000,000 de mané le dieron. Mira, 1,000,000 de mané, por favor, con este 1,000,000 de mané, cómprame ¿qué? Puro aceite. Cómpranos. Sí, aceite de oliva, siempre aceite de oliva. Sí, no hace falta, ¿sí? Aclarar. Viene este agente, este shaliach, y va a Jerusalén, la capital de Eretz Israel, para comprar ¿qué? Aceite.
Bueno, la gente de Jerusalén le dice, mira, vayan a... Esto es una historia que tiene que ver con la abundancia de Shemen Zait en general, ¿sí? Fue a Jerusalén, le dijeron, la gente de Jerusalén, ve a un lugar llamado Tzor. Fue a Tzor y le dijeron las personas de Tzor, mejor ve a un lugar llamado, ¿qué? Gush Halav. ¿Sí? Fue a Gush Halav. Y dijo, mira, te recomiendo, ve con fulanito que se encuentra en tal campo. ¿Sí? Bueno, fue este Shaliach, este mensajero, esta gente. ¿A dónde? A ese campo específico que le dieron esas personas de Gush Halab, ¿sí? Y se encontró con una persona, el dueño del campo, que ¿qué estaba haciendo? Estaba con una pala excavando, que estaba debajo de los olivos. ¿Olivos se llama el árbol? ¿Olivo? Oliva. Sí, oliva es la oliva. Olivo es el... Sí. Olivas son aceitunas, ¿no? Ah, yo dije antes olivas. Bueno, está bien. Está bien. Estaba clara la idea. Pero de todas maneras, lo encontraron debajo de los árboles de aceitunas de olivos, que estaba trabajándolos, que estaba así, como una persona humilde, como dueño de todo esto, y él estaba, ¿qué? Trabajándolo ahí. Bueno, le dice la gente al dueño de este campo que estaba trabajando, ¿será que tienes aceite para...? Necesito comprar aceite, pero mucho. Tengo aquí, ¿cuántos mané tengo? 1,000,000 tengo. ¿Tienes para eso? Le dice, sí, con mucho gusto, pero espera que acabe mi trabajo. Sí, bueno, el mensajero fantástico, feliz, le va a dar 1,000,000, le va a dar la cantidad de aceite equivalente a 1,000,000. Espera. Después de que esta persona, el dueño de este campo, culmina su trabajo, agarra sus utensilios, los pone en una bolsa hacia atrás de su espalda, ¿sí? Y va de regreso a su casa. Y como está riendo de regreso a su casa y hay piedras, ¿qué hace cuando hay piedras en el camino? Las mueve para un lado, ¿sí? Y ve que está caminando. Y el Shaliach dice, yo no sé si, la gente que lo mandaron, dice, yo no sé si este tipo tiene, tan sencillo, tan humilde, si tiene tanto aceite para darme, ¿para qué? El valor equivalente a 1,000,000 de mané. Se vuelve y le pregunta, oye, perdón por ser tan insistente, pero si tienes aceite para qué? Para aceite suficiente equivalente a un valor de mea ribó de mané, o sea, 1,000,000 de mané. Porque yo pienso, empezó a pensar, digo, ¿será que se burlaron de mí los judíos? Que me dijeron que esta persona tiene, pero no sé. Empezó así a decirse, empezó a dudar. Bueno, cuando ya llegó a la ciudad donde reside esta persona, viene la sirvienta del dueño del campo de esta persona, ¿sí? Y le saca primero una jarrita de agua caliente para que se lave. ¿A quién? A la gente, al comprador, ¿sí? Al shaliach La sirvienta del dueño del campo le saca una jarra de agua caliente para que se limpie las manos y los pies, ¿sí? Y después le saca una jarra de oro llena de aceite para que sumerja sus manos y sus pies, para cumplir lo que dice el pasuk en la bendición de la tribu de Asher, Tobel Bashem en regló, para sumergir sus pies en aceite. Ahí está, se lo sumergió. Bueno, después le ofreció de comer. ¿Quién? El dueño del campo, el sencillo, el humilde a la gente, a este shaliach, a este comprador. Después comieron, bebieron todo, y después dice, bueno, vamos a lo nuestro, ¿qué quieres? ¿Aceite? Le midió, ¿qué? Le sacó el aceite necesario. O sea, tenía una cantidad de aceite este señor, este vendedor, llamémoslo el vendedor, una cantidad de aceite bliainará, una locura, ¿sí? Y después cuando acabó, cuando acabó de medirle la cantidad necesaria equivalente a 1,000,000 de mané, le dice, mira, ¿será que quieres más? Si quieres te puedo dar más. Le dice el comprador, el shaliach, si no es el comprador es toda la ciudad, ¿sí? Pero llamémosle el comprador para hacerlo más fácil. Le dice el comprador, sí, la verdad, sí quiero, pero no tengo más dinero ya. Le dice, no te preocupes, si quieres puedes llevar más. Ahorita yo te acompaño a tu ciudad y cuando lleguemos a tu ciudad tú me pagas la diferencia. ¿Sí? Y el mensajero que hizo, Shaliach, el comprador dale adelante. Le midió ahorita equivalente a otros 18 ribó de mané. ¿Cuántos 18? 180,000. ¿Sí? Y se lo llevó. Después de esta compra tan grande, como había tanto aceite, dijeron que no había este comprador, como tenía que llevar tanto aceite a su lugar. ¿Cómo se llamaba el lugar? Lutkiá. Sí, Anshe Lutkiá. ¿Sí? Entonces rentó y alquiló todos los caballos, todas las mulas, todos los camellos, todos los burros de Eretz Israel. No había ninguno disponible más, porque se los llevó todo para cargar. ¿Sí? Para cargar todo esto. Bueno, la final de la historia, escuchen este final de la historia, Raputai. Llegó a la ciudad, ¿quién? El Shaliach, el comprador con el vendedor. ¿Sí? Y cuando ve todos los habitantes de la ciudad que este Shaliach logró conseguir todo este aceite, lo alabaron. Salieron a alabarlo y dice, increíble ese señor.
Logró comprar tantas cosas, increíble, no tantas cosas, tanto aceite. Le dijo el shaliach, el agente, le dijo a su gente, a la gente de la ciudad, no me alaben a mí, no me alaben a mí, alaben al vendedor que está, esta persona que está viniendo conmigo, que pudo medirme que me dio el aceite suficiente, no de varias compras, era un solo vendedor, me dio equivalente a 100 ribó, o sea, 1.000.000, y adicionalmente le debo otros equivalente a 180.000 ribó. Les debo que me dio adicionalmente 180.000 ribó, aceite equivalente a 180.000 ribó, y se lo debo todavía. Dice la varita, de aquí aprendemos, este incidente nos enseña algo increíble en Mishle 13:7. Yesh mitasher ve'en kol, mitroshesh ve'hon rav. Dice Shlomo Amelech en Mishle, increíble. Dice, hay gente que parecen ricas, ¿sí? Y no tienen nada. Y hay otros que parecen aní, pobres, y tienen una millonada. Esta persona, el dueño del campo, yo pensé, él decía, lo vi humilde ahí él trabajando, ¿sí? No parecía que tenía un centavo. ¿Y qué tenía? Mira la cantidad de aceite, ¿sí? ¿Sí? Un segundo. Él mismo era humilde, o sea, él mismo trabajaba en su campo y tuvo bendición de otro nivel. Mitroshesh ve'hon rab, y tiene mucha parnasá, ¿sí? A diferencia de... un segundito. Sí. A diferencia del shaliach de él mismo, él dice... No él mismo, esto lo dice la baraita. A diferencia del shaliach, ¿sí? Que él dice, yo parezco rico porque estoy trayendo todo esto. Parezco rico, ¿pero qué? Pero no tengo nada. Te le debo, no nada más que no tengo nada, sino le debo dinero. Seguimos, todavía un poquito más. En Meviim, lo fuerte, Hazak, esto está muy Hazak. Seguimos. En Meviim lo betas de Balim, Beatani en Meviim, an pikanon, veim mevi pasul, sheuseraf, mi pene sheuseraf, amar Rabbi Yosef lo kashia. Rabbi Chia, Rabbi Shimon bar Rebbi. Rabbi Chia zarik, Rabbi Shimon bar Rebbi metabel bebesim manaich, asherim mekametzim. Uy, aquí está fuerte esto, ¿sí? Ahorita lo voy a explicar. Shishach hodashim shemen amor, mai shemen amor, Rabuna bar Chia amar setachta, Rabbi Irmiyah bar Abba amar shemen zait shelo hevi shlish, Tainamiach Rabbi Yehuda omer an pikanon shemen zait shelo hevi shlish. Lama sachin oto, shemashir et hasear umeaden et habasar. Ok, mencionamos al final de la Mishnah que hay unos aceites que en la tercera parte, que también si los trajiste, no aceites, todos son aceites de oliva, porque no hay otro que es kasher, pero hay unos tipos de aceite de olivas que también si los trajiste, pasul. Y uno de ellos es ¿cuál? El ampicanón. ¿Qué es ampicanón? Vamos a verlo más adelante en la Gemara. Ya lo leímos en la última parte que leímos, pero ya lo adelanto una vez. Ampicanón es aceite de oliva, ¿sí? No, ampicanón. No, ahí dice ampicanón, pero es ampicanón, como dice la Mishnah, ahí corrigen. Ampicanón, está escrito ampicanón, pero, vamos a ver más adelante ampicanón, que es aceite de oliva, pero de una oliva que no maduró, o sea que no llegó a su tercera parte de crecimiento todavía, ¿sí? Se nos dice la Mishnah, repito, que una persona que trae aceite de ahí, una persona que trae aceite de ampicanón, está pasul para menajot, ¿sí? Perfecto. De todas formas, en nuestra Mishnah vemos que está pasul, pero sí lo considera que aceite. Es aceite pasul, porque la Mishnah, otra vez, la Mishnah en esa tercera parte nos menciona aceites pesulim. ¿Sí o no? Nos menciona aceites pesulim. O sea que sí se considera un aceite, pero pasul. Pero no me cuadra. Hay una varita que dice que no se puede traer ampicanón. Y si trajo esta pasul, ¿por qué? Porque ampicanón es seraf. ¿Qué es seraf? Una simple secreción. O sea, no es aceite, no es ni aceite, es una secreción. Contradicción. En nuestra Mishnah vemos que es aceite, pero está, o sea, el din es lo mismo, que está pasul en ambos, ¿sí? Eso no hay contradicción, pero nuestra Mishnah sí lo considera aceite, y ampicanón, y la baraita dice que es seraf. ¿Qué es seraf? Una mera secreción, una simple secreción. Dice Rabbi Yosef, no hay contradicción, porque en verdad es majloquet tanaim. La baraita que dice que es una secreción va como la opinión de Rabbi Chia, y la Mishnah que dice considera un aceite va con la opinión de Rabbi Shimon bar Rebbi. Rabbi Chia, cuando le llegaba esto, o sea, ampicanón, ¿qué hacía? Lo botaba, no era aceite. No lo comía. A diferencia de Rabbi Shimon bar Rebbi, ¿qué hacía? ¿Le llegaba? Lo comía. Entonces vemos que sí lo consideraba ¿qué? Aceite. Es majloquet tanaim. ¿Cómo sabes para recordarte quién es el que dice qué? ¿Sí? ¿Cómo sabes para recordarte? Dice, mira, Asherim mekamtzim, recuérdate. La gente rica es ahorrativa, para no decir tacaña. ¿Sí? Entonces Rabbi Shimon bar Rebbi, sí, Rabbi Shimon era hijo de Rabbi Yehuda Nasi, que tenía mucho dinero. ¿Sí? Y ¿qué hacía él? Le llegaba este aceite, que no era tan bueno, lo comía.
Sí, sí te lo vas a recordar. Ok, seguimos. Un pasuk en Megilat Esther, capítulo 2, versículo 12. Shisha Hodashim Beshemen Hamor. ¿Qué es Shemen Hamor? Dice la Gemara, Mahloket Moraim. Rabuná Barjía dice que es setachta. Setachta es aceite de bálsamo. Rabbi Mía Barabá dice que es aceite de olivo que no llegó a un tercio. Y efectivamente hay una baraitá que la viuda dice, Shemen Hamor es anpicanón, que es aceite de oliva que no llegó a un tercio. Vemos que anpicanón es lo que les dije. Aquí vemos esa explicación. ¿Y para qué se usa este Shemen Hamor en Megilat Esther? ¿Para qué se usaba? Que se usaban Shemen Hamor, se ungían en el cuerpo. Dice porque quitaba los pelos y brillaba la piel. Seguimos. El mebeim min hagargerim shenishru b'mayim. Tan Rabbanan. Shemen zait kavush shaluk sharui ושל שמרים ושל ריח רע לא יביא ואם מביא פסול. באי רבה הקדישו מהו של קהלה משום בעל מום כיוון דפסול כבעל מום דמה או דילמה אין בעל מום אלא בממה תיקו. Al final de la Mishnah mencionamos que si una persona trajo aceite de oliva, ¿pero de qué oliva? De una oliva que fue remojada en agua o de olivos que, ¿cómo se dice oliva en plural? ¿Olivas? Olivos, sí. De olivos que fueron olivas, sí, por eso. O sea, si uno trae, la primera de la Mishnah, repito, mencionamos que si yo había dicho antes olivos, pero es olivas, porque olivos es árbol, olivas es, ok, muy bien. Si una persona trae, repito, aceite de oliva, pero ¿de qué oliva? De olivas que fueron remojadas en aguas, o de olivas que fueron encurtidas, o aceite de olivas que fueron hervidas, pasul. Y si lo trae, bediabá también pasul. ¿Sí? La hermana trae una baraita que nos habla más al respecto. Dice, aceite de oliva que estaba encurtida o hervida o remojada en agua o de sedimentos de oliva, ¿sí? Shmarim, lo que queda así, o de olivas que huelen mal, ¿sí? No se puede traer para menajot. Y si lo trajiste, pasul. Viene Rabá y tiene la siguiente duda, similar a la que vimos respecto a antes de esta Mishnah, al principio de la clase, no tan al principio. ¿Qué pasa? Entonces otra vez, aceite de estos olivos de estas olivas está pasul. ¿Qué pasa si aún así viniste y lo consagraste? ¿Recibes malkut o no? Lo comparamos con un animal que tiene mum, que no puedes traerlo, está pasul. Y si lo consagraste, ¿recibes malkut o no? Por un lado, ya que este aceite de estas olivas está pasul, pues lo comparamos con un animal que tiene mum, que también está pasul. Y por ende vas a recibir malkut si consagraste estas olivas. O decimos, no, esto únicamente aplica ¿qué? En animales. Y la mara se queda en Teiko. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.